Hai capito da che parte è la gelatina? C'è un bellissimo sapore. Ah? Gli facciamo quest'altro regalo. Sì, sì. Empecemos. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. ¿Qué no se ha dicho de esta película? Es una película que incluso al día de hoy sigue dando mucho que hablar, genera debate y discusiones sobre algunas de las escenas que yo considero más bellamente construidas. Cabe resaltar que yo voy a hablar de la versión del director, que dura casi 3 horas, y no de la versión comercial, que fue la que ganó los Oscars y la que se estrenó en distintos festivales. Igual voy a ir linkeando una y la otra porque tienen evidentemente una relación, pero también distintos planteos. Y esto va para las 40 personas que me ven, que si alguno de ustedes cree que esta película es una carta de amor al cine, por favor quiten esa expresión de su vocabulario, o en todo caso vayan y averigüen más qué significa y qué engloba este tipo de comentarios. Y si no, vayan a mi Instagram donde hablé sobre este contenido. Así que bueno, empecemos. Cinema Paradiso es una película compleja que a simple vista puede parecer una historia repleta de guiños al cine clásico, pero que tiene una estructura que se sostiene sobre muchísimas cosas. No tiene miedo de mostrarnos las capas de sus personajes, a pesar de que a primera vista se vean sumamente inocentes, para finalmente terminar en este final tan potente como ambiguo, en el cual se dice todo pero sin ninguna palabra. Es simplemente hermoso. El plano con el que inicia la película es a su vez el plano que enmarca toda la historia. Dos brotes, uno más grande y uno más pequeño, nacidos en la misma tierra. De esta forma se ve simbolizada el rol del mentor, el crecimiento, el regresar a la tierra de uno y no seguir siendo el mismo que se fue. Los ejes sobre los que rota la película son 3: el amor, la nostalgia y la pasión. Conceptos que se mezclan a tal punto que es sumamente difícil diferenciar uno de otro. La historia nos remonta a los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en Giancaldo, un pueblo ubicado en Sicilia donde aún se ven las secuelas de la guerra. La narración gira en torno a Salvatore o Totò, un niño que vive con su mamá y su hermana esperando el retorno de su padre, quien no vuelve de la guerra a pesar de que esta ya terminó. Él encuentra en el cine un escape y a la vez una pasión, un delirio y además entusiasmo por entusiasmo que se irá germinando a lo largo del film. La película muestra 4 vínculos fundamentales de Salvatore. El primero es el que tiene con Alfredo, su amigo, mentor y figura paterna. El segundo es el que tiene con el Cinema Paradiso, el lugar de la pasión de Totò, donde además se ve retratada la sociedad. El tercero es el que tiene con Elena, quien es el amor de su vida. Y por último, el que tiene con su familia y su pueblo. Por otro lado, tenemos que mencionar al Cinema Paradiso como un personaje más. Paradiso en español quiere decir paraíso, y esto no es una mera casualidad. El cine es una alegoría de la vida misma, de la realidad que se vive, de las desigualdades presentes. En su primera etapa le pertenece al cura del pueblo y se ve caracterizada por la censura con respecto a los besos. Este dato es vital, a los que él considera pornográficos a pesar de las protestas de los asistentes. El cura del pueblo le pide a Alfredo marcar con un papel las partes que luego deberá cortar del film para eliminar las escenas que él considera inapropiadas o, como dije antes, pornográficas. Es interesante cómo más adelante Totò, observando un noticiero que antiguamente se proyectaba en los cines, encuentra la foto de su padre y descubre su fatal destino como prisionero de guerra. Viendo esto, toma una hoja de papel y marca el film para cortarlo, esta vez con una intención de censura, pero para proteger a su familia del dolor. Alfredo, durante el principio de la película, se niega a enseñarle a Totò a usar el cinematógrafo, incluso que entre a la cabina, pero será por azares del destino que terminarán haciendo un trato para que él ingrese. La negativa de Alfredo se da porque él se siente como alguien que ya llegó a su tope, sin aspiraciones más allá de lo que hace, alguien atrapado en el pueblo. Representa ese querer salir pero a la vez ser consciente de que ese tren ya se fue. Alfredo es esa fuerza que impulsa a Totò a seguir sus sueños, a salir del pueblo en el que creció, a abrir sus alas y partir a la grandeza de la cual él está seguro que logrará. De igual manera, su interior es más desprolijo, como atrapada en un tiempo pasado, en el cual la gente ve letras pero no sabe leer, en el cual todos los sueños quedan atrapados en la pantalla, donde la clase alta escupe literalmente a la clase trabajadora, y donde además se ve relatado este costumbrismo italiano de bullicio, de saludo a gritos a pesar de estar en una sala de cine. El incendio producto de un chispazo en la sala de proyecciones significa un vuelco en la historia del Cinema Paradiso.
ya que deja de ser propiedad de la iglesia para pasar a manos de Don Chicho, un nuevo rico del pueblo ganador de la lotería un tiempo antes. Él lo reconstruye, volviéndolo más moderno y no solo en la arquitectura. Muestra otra cara de la vida, se termina la censura en las proyecciones a la vez de un intento de ganar dinero por todos los medios, con pocos frenos morales, ya que una prostituta brinda sus servicios dentro del cine. Por su parte, las proyecciones se multiplican, saliendo del mismo cine. Pero más relevante para el desarrollo de la película es que Alfredo queda irremediablemente ciego, y Totó empieza a trabajar en su lugar. Y aún más importante es que Totó se vuelve los ojos de un Alfredo cada vez más taciturno y reflexivo, y parece que en la oscuridad siente el temor de ver a su discípulo convertirse en él mismo, trabajando en el mismo lugar y perdiendo la oportunidad de realizar sus sueños y descubrir el mundo. Este nuevo cine nos muestra cambios fuertes para Salvatore, su primera relación sexual con la prostituta del pueblo, que además marca otra etapa en su vida, por el interés en las mujeres y no solamente en el cine que concentraba toda su atención hasta el momento. Empieza a realizar filmaciones propias, y es mediante una de estas que conoce a Elena, quien será junto al cine el amor de su vida. Durante la etapa de cortejo entre ambos se presenta una de las historias que genera mucho debate entre los seguidores de la película: la historia de la princesa y el soldado, historia que relata Alfredo a Totó sin llegar a ambos a comprender del todo el significado de la misma. Por su parte, el primer beso con Elena será en el lugar sagrado de Salvatore, al que solo ingresan unos pocos, la cabina de proyección. Esta cabina en todo momento cumple un papel central en la película, porque en ella se desarrollan los principales vuelcos de la trama. Elena es el amor que siempre soñó, ese amor a primera vista que es tan inocente y puro, el primer amor en la vida de uno, con las energías suficientes para luchar con lo que sea y capaces de cometer cualquier locura para estar juntos. Elena es la otra fuerza que se ejerce sobre Totó. Es el camino del amor por alguien y lo incontrolable que se puede volver este sentimiento. Su padre le ha dicho que deben mudarse y que ella se casará con una persona elegida por él. Ambos convienen en encontrarse en el Cinema Paradiso para decidir qué hacer antes de mudarse. Ante la demora, Totó sale a buscarla sin éxito, y al retornar, Alfredo le comunica que ella nunca llegó a la cita. Y parece un remate de mala suerte que Totó sea reclutado para el servicio militar, a pesar de no corresponderle por ser huérfano de guerra. Luego de 2 años, vuelve Giancarlo con mucha incertidumbre y las ilusiones desvanecidas. Totó, al regresar a Giancarlo, se encuentra con un sinsabor propio del cambio, del encontrar a tu pueblo distinto, y que todos los sitios que él consideraba suyos han cambiado. Por ejemplo, encuentra a otra persona trabajando en el Cinema Paradiso. Su auto se ha convertido en un corral y Alfredo está cada vez más envejecido e introvertido. Por otro lado, Elena ya no se encuentra en su vida. Desapareció sin decir nada. O eso es lo que creemos en un primer momento. Y es bajo este cúmulo de cosas que Salvatore cree entender la historia del soldado. Ahora, antes de seguir, es necesario que resaltemos la historia del soldado contada por Alfredo. Esta historia muy enigmática, y digo enigmática por la decisión aparentemente inexplicable que toma el soldado en el último día. Y es que a partir de esta historia se han tejido muchísimas explicaciones, y esto es porque la historia del soldado es un claro paralelismo con la historia de Totó. Totó de alguna forma es el soldado de la historia de Alfredo, pero no necesariamente en un sentido literal. Salvatore habla de la historia del soldado y menciona saber por qué el soldado no se quedó hasta el último día. Y esto tiene que ver con que la princesa no tenía por qué mantener la promesa. Y esa verdad sí hubiera destruido al soldado. Alfredo, a espaldas de Totó, se da cuenta de que aún no ha entendido nada. Sin embargo, le dice que debe marcharse de esta tierra a la que él considera maldita, contándole de alguna forma su sentir, la comodidad y el conformismo de lo que pudo pero no fue. Le pide que vuelva a Roma, que es ahora cuando puede comerse el mundo, que quiere oír hablar de él y que debe irse por mucho tiempo si es que quiere encontrar a su pueblo como era antes. Alfredo termina despidiéndose de él en una de las frases más duras de la película. Palabras que apenas puede pronunciar sin quebrarse. Non tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. Lo capiste? Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Qualunque cosa farai,
cabina del paradiso. Quando eri piccerito. Para Alfredo, Totó es como un hijo, y saber que partirá le rompe el corazón en mil pedazos. Sin embargo, sabe que es necesario. Es lo que Totó necesita. Finalmente, Totó solo regresaría a Giancarlo por el fallecimiento de Alfredo, quien ahora se ha convertido en un famoso director de cine. Y es aquí donde suceden muchos desenlaces, y donde la película comercial se diferencia del corte del director. Pero antes de seguir, quisiera destacar algunos puntos. La construcción hermosa entre Salvatore y Alfredo. Se ve el juego entre lo adulto de Alfredo y lo pequeño que es Salvatore. Además de que la historia hace que te encariñes tanto con Alfredo que además durante un segundo de película creemos que está muerto. Sin embargo, el hecho de que esté ciego nos acerca más a él, volviendo además más fuerte el vínculo entre ellos dos. El simbolismo dentro de la fotografía me parece maravilloso. Enmarca tan bien la nostalgia, la sensación de soledad, la visualización del amor en sus distintos aspectos, el regreso a algo inconcluso, la idealización de uno sobre su pasado, por resaltar algunas. Ennio Morricone. Y es que Cinema Paradiso no es Cinema Paradiso sin la música de Cinema Paradiso. Sé que dije muchas veces Cinema Paradiso. Y es que Dios, qué pedazo de composición, cómo te mete en ambiente, te emociona, te hace reír y al mismo tiempo llorar. Es para morirse. Y es que además no es para menos. Ennio Morricone es el compositor de Los Intocables, El bueno, el malo y el feo, Los 8 más odiados. El tipo es un capo de capos. Es la música perfecta que mezcla amor, nostalgia y pasión. Que el final sea una patada de sensaciones tiene que ver en gran parte por la composición musical de la película. Cuando Salvatore vuelve al pueblo, encuentra que nada es lo mismo. El tiempo pasó, todo cambió, entrando así a una ligera turbulencia, porque sabe que hay demonios que dejó en ese lugar. Es el choque de todo lo que dejó atrás, de aquello que prefirió darle la espalda. Y aquí simplemente la versión comercial muestra una reconciliación de Salvatore con su pasado, con su larga ausencia, para posteriormente recibir el regalo de Alfredo y terminar en aquella icónica escena de los besos. Pero la versión del director nos muestra algo más real, algo más propio de la vida, algo más duro. Nos muestra a un personaje, a mi parecer, mucho más tridimensional. En la versión del director se nos revela que Salvatore se logra reencontrar con Elena, quien ahora está casada y tiene 2 hijos con uno de los amigos de su colegio. Y aquí es donde se hace la revelación del verdadero sacrificio que hizo Alfredo, mentirle a Totó y decidir por él. Elena sí llegó aquel día a su último encuentro, pero llegó tarde. Le pidió a Alfredo que le diga que vino y que su familia quería llevarla lejos, a lo que Alfredo decide no decirle nada a Salvatore. Alfredo incluso le dice a Elena que lo mejor que puede hacer es olvidarlo. Que si de verdad lo ama, se olvide de él. Y es que este momento se revelan las verdaderas capas que tiene Alfredo. Y te invita a plantearte si de verdad hizo bien o no. Porque por un lado, Totó consiguió todo su sueño. Es director de cine, filmó todas las películas que quiso, pero por el otro lado está Elena. Su historia de amor con ella. Todos aquellos besos que no se dio. Y es que acá entra la historia del soldado con mucha fuerza. Mi interpretación sobre la historia del soldado después de mucho es la siguiente. El soldado prefería vivir en la ilusión, en la fantasía del sí, ya que él no sabía si la princesa le respondería sí o no. Y peor aún, ¿qué pasará si la princesa responde que sí? ¿La seguirá amando después de 1 año? ¿De 2? ¿De 3? Él prefirió no constatar su fantasía, su ilusión, con la realidad. Y Alfredo hace que Salvatore viva en esa fantasía. En una fantasía sobre qué hubiera pasado con Elena, sobre probablemente hubieran vivido felices. Lo mantiene en esa ilusión. E incluso el propio Alfredo se lo dice a Elena. Incluso el amor más potente
termina convirtiéndose en cenizas. Esta cara del personaje hace que la última escena tenga un significado mucho más grande, la famosa escena de los besos. La recopilación de todos los besos que el cura censuró durante la infancia de Totó y que Alfredo juntó en una cinta. Esta escena se torna ambigua pero mortíferamente nostálgica, llena de amor y pasión. En ella se enmarca la infancia de Totó al lado de Alfredo, sus días dentro del Cinema Paradiso, su pasión y amor por el cine desde muy chico, la pasión condensada a través de algo tan pequeño como un beso. A su vez, los besos que no se dio con Elena a cambio de las historias que logró crear como director, su historia de amor real a cambio de las que aparecen en el cine, el sacrificio a cambio de algo más grande. Y estas solo son algunas. En conclusión, a mí es una película que me encanta, que cada vez que la veo me arranca lágrimas de felicidad, de alegría, de tristeza, de nostalgia. Y es que es una película que roza con la perfección, con una composición musical fantástica, una construcción entre las relaciones de los personajes brillante y una tridimensionalidad sobre los personajes muy identificable. Yo le pongo 9 mates de 10 y bueno, esta fue mi review sobre Cinema Paradiso, película altamente recomendada. Ya saben, si les gustó, síganme en mi Instagram, denle like, suscríbanse, activen la campanita y bueno, nos vemos en un próximo video. Un beso y chao.